Hola jóvenes, buenas tardes. Pues nada, hoy vamos a abordar una serie de temas, van a ser temas muy cortos y por ello podemos abordar varios, ¿sale? Eh, son diferentes y velos anotando en orden en tu libreta para que luego no tengas problemas con tus notas. Empezamos con el primer tema, que es diptongos y triptongos. Ya hemos visto que al momento de hacer las palabras se dividen en sílabas y esas sílabas están conformadas por consonantes y vocales. Las vocales a su vez están conformadas por dos grandes grupos, lo que son las vocales fuertes y el grupo de las vocales débiles. En el grupo de las vocales fuertes tenemos a las vocales A, E y O, mientras que en el grupo de las vocales débiles encontramos I y la letra U. Dos vocales unidas en una misma sílaba son lo que se conoce como diptongo, por ejemplo. Huerto, acueducto, cielo. Como puedes ver en estos ejemplos, encontramos lo que son dos vocales juntas. Para que se formen entonces los diptongos, una de las vocales debe ser débil y la otra obviamente debe ser una vocal fuerte. Para que se forme un triptongo, como su nombre lo dice, deben conjuntarse tres sílabas en la misma palabra. Por ejemplo, en la palabra Cuauhtémoc tenemos tres vocales, ¿sale? U, A, U. Independientemente de que una de ellas se repite, sigue siendo triptongo, ¿vale? Me vas a escribir como pequeña actividad para este pequeño tema otros tres diptongos, otras tres palabras con diptongos y otras tres palabras que sean triptongos, ¿sale? Esa será tu mini actividad. Ponle pausa al video, haz esta actividad y mientras yo continúo con nuestro siguiente tema. El siguiente tema es uno extenso, pero se subdivide en otros temas que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación son muy importantes en la lengua escrita porque omitirlos o colocarlos de una forma en la que no deberían ser de manera inadecuada puede provocar que el mensaje resulte incoherente o con un sentido distinto al que se pretendía. La función de los signos de puntuación es marcar las pausas en el ritmo en la lectura, marcar las pausas, la entonación, aparte de otras cosas como por ejemplo señalar palabras incompletas, indicar citas, dar un significado especial a algunos términos, etc.
Los signos de puntuación más usados son la coma, el punto, punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, de admiración, el paréntesis, el guión y las comillas. Nosotros veremos de manera muy rápida para qué sirven cada uno de ellos, ¿sale? De manera muy general. Empezamos entonces con lo que es el primer signo. Quedamos que es la coma. La coma señala en la escritura una pausa. Esto es obviamente una pausa corta, lo señala tanto en la escritura como en la lectura. También se suele utilizar para otras cosas. Y son las siguientes. Se utiliza en lugar de un verbo ya expresado para evitar que se repita. Por ejemplo, aquí el verbo que se está repitiendo, como te puedes dar cuenta, es el verbo comió. Entonces, para evitar que se repita ese verbo tres ocasiones diferentes, lo que hacemos es colocar una coma en lugar del verbo, lo cual quedaría, en lugar de otra vez colocar el verbo, coloco una coma. En este último ya no coloqué lo que es la coma porque ya estoy reemplazándolo. En lugar de poner coma, solamente coloco el nexo, ¿sale? Que sería y. Entonces, ese es el primer ejemplo. Se utiliza también después de todo vocativo. ¿Qué es un vocativo? Es el sujeto de quien se habla. Por ejemplo, ¿de quién se está hablando aquí? De los chicos, ¿cierto? Entonces tendría que colocar forzosamente la coma después del sujeto del que se habla. Cuando es al principio se coloca solo una coma, pero si la persona o el sujeto del cual se habla aparece después o en medio de la oración, se coloca la coma antes y después. Por ejemplo, dime, Luis, ¿dónde pusiste las llaves? En este caso, como la persona de quien estoy hablando está en medio de la oración, tengo que poner coma antes y después del sujeto, ¿sale? Dime, Luis, ¿dónde pusiste las llaves? También se utiliza
para separar palabras de una misma enumeración. Por ejemplo, cada uno de estos adjetivos que yo estoy colocando aquí están representados o están siendo utilizados para una misma situación, en este caso para describir al sujeto, ¿vale? Entonces, como pertenecen a la misma numeración, como me dice en la parte de aquí arriba, lo que tengo que hacer es colocar una coma después de cada uno, a excepción si se encuentra lo que es la conjunción y, o ni. Si tienen alguna de esas, ya no coloco la coma. ¿Sale? Cualquiera de esas, ya no tendría que colocar la coma. El siguiente se utiliza para hacer una aclaración. Por ejemplo, ella sabía, aquí estoy aclarando que no se sabe por qué exactamente, pero por alguna razón, y la situación que continúa. Ella sabía, coma, por alguna razón, coma otra vez, que corría peligro. ¿Sale? Entonces, para hacer una aclaración de cualquier tipo, se utilizan también lo que son las comas. Y por último, se utilizan para, al momento de interrumpir una oración, para señalar al sujeto de quien se habla. Por ejemplo, aquí voy a interrumpir la oración que estoy escribiendo con una coma para luego colocar de quién estoy hablando. El hombre, dice Aristóteles, es curioso por naturaleza. Entonces la oración sin la aclaración de quién estoy hablando quedaría así. El hombre es curioso por naturaleza, pero al momento de colocarle las comas y la frase, la palabra o el sujeto que lo dice ya se coloca de esta manera, ¿sale? El hombre, dice Aristóteles, es curioso por naturaleza. El siguiente que nos corresponde ver es el uso del punto y coma.
El punto y coma lo vamos a utilizar para señalar una pausa aún mayor que el de la coma en medio de lo que estamos leyendo o escribiendo. Es mayor que la coma y menor que el punto. O sea, el punto es coma, un espacio así, por ejemplo. Punto y coma es un espacio un poco más largo y el punto ya es un espacio un tanto más largo al momento de leer o escribir un texto. ¿Sale? Entonces, es el espacio que vamos a dejar entre palabra y palabra. ¿Cuándo vamos a utilizar el punto y coma? Cuando ya utilizamos la coma por un periodo muy largo, es decir, sería entonces de esta manera. Entonces, aquí si te das cuenta ya utilicé coma aquí, acá, y para evitar utilizar otra coma, aquí quedaría bien con otra coma. Así, por ejemplo, Sara, Juan, María y Alberto comieron peras y uvas, además de otras frutas. Entonces, como yo utilicé varias comas en la parte anterior del texto, puedo utilizar un punto y coma para que no se vea tan repetitivo el uso de comas, ¿vale? Y también se utilizan para las oraciones que tratan de aspectos de un mismo asunto. Por ejemplo, este, ¿vale? Está bien utilizar las comas, pero en este caso estoy utilizando punto y coma porque se trata de una misma situación, ¿sale? Muchos actores colaboraron con el protagonista, estoy hablando ya sea de una película o de una obra de teatro o algo así. Entonces, por eso es que como se trata de un mismo tema, coloco puntos y comas, ¿vale? El siguiente signo que veremos es el uso de los dos puntos. Que es así, ¿vale? El de aquí, punto y coma. Los pongo entre paréntesis, el signo, el elemento del que estamos hablando es el que está en medio de los paréntesis. Los dos puntos indican una pausa larga y siempre van después de una aclaración. Se ocupa en los siguientes casos. Primer caso, delante de una enumeración.
Por ejemplo, voy a nombrar a todos los meses del año, entonces sería etcétera, ¿sale? Entonces, después de una numeración de mencionar todos de la misma categoría, tendría que poner 2 puntos y empezar a escribir todas las categorías. O si quiero escribir los números racionales son 1, 2, 3, 4, tendría que ponerlos. Y si te das cuenta, conjugamos dos signos de puntuación, que es los 2 puntos y la coma para separar cada una de esas enumeraciones, como las vimos anteriormente. También las utilizamos, ve colocando el para qué se utiliza y los ejemplos. Yo solo estoy colocando algunos ejemplos, no estoy colocando todos. Lo utilizamos también delante de una cita textual, es decir, para mencionar algo que dijo alguien lo utilizamos entre 2 puntos. Vamos a utilizar el ejemplo anterior, el de Aristóteles. Entonces quedaría: Aristóteles dijo 2 puntos y ahora sí lo que dijo. Puedo utilizarlo en medio de la oración como hace rato o puedo utilizarlo de esta manera. ¿Vale? También lo utilizamos al momento de colocar los encabezados en las cartas. Por ejemplo, cuando iniciamos a redactar una carta, obviamente ponemos la fecha, el lugar y empezamos con: querido amigo Luis, 2 puntos. ¿Vale? Entonces en los encabezados colocamos de esta manera para realizar los encabezados de esto y de algunos otros documentos, ya sean documentos formales, cuando ponemos asunto, 2 puntos y de qué va a tratar nuestra carta. ¿Sale? Lo vamos a utilizar también cuando decimos algo como un argumento, prueba o una conclusión o un resumen, ¿sale? Explicando lo que tenemos inmediatamente después de nuestro texto. Por ejemplo, si pongo 2 puntos, lo que viene aquí es la explicación del por qué tenemos que madrugar. En ese caso dice, tenemos que madrugar. Y luego el por qué. El tren sale muy temprano, ¿sale? Si te das cuenta, tengo prácticamente una orden o algo por el estilo y posteriormente de los 2 puntos tengo el porqué de lo que estoy diciendo, ¿sale? Estoy dando una explicación, o un argumento, una conclusión, etcétera. Se colocan entonces de esta manera. Los puntos suspensivos, que es el siguiente signo, los puntos suspensivos cuando se colocan son 3. Me ha tocado ver mensajes en los que quieres poner signos suspensivos y me terminas poniendo 5 o 6 puntos suspensivos. Solamente son 3. El hecho de que pongas más puntos o menos puntos no hace que tu mensaje tome otra característica, ¿sale? Solamente son 3. Los puntos suspensivos se utilizan en los siguientes casos. En primer lugar, lo vamos a utilizar para dejar incompleto o en suspenso lo que se dice, para darle ese sentido de suspenso a lo que estamos escribiendo.
Por ejemplo, todo es verdad y lo dejo en puntos suspensivos. Realmente no está dando una explicación de qué es lo que estoy tratando de decir. Se utiliza también para indicar una duda o incertidumbre. Tienes razón, pero, ¿sale? No estoy diciendo el pero, solamente lo estoy dejando en una duda, ¿vale? No sabes lo que voy a decir. En ciertas ocasiones, cuando utilizamos en tienes razón, pero usualmente el oyente ya sabe lo que vamos a decir, ¿sale? Entonces lo dejamos en suspenso. Camarón que se duerme. Aquí coloco los 3 puntos porque la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que le sigue a ese refrán, ¿vale? Entonces no es necesario colocarlo completo. En lugar de, si estoy escribiendo, por ejemplo, una numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, en lugar de escribir etcétera, puedo escribir solamente los 3 puntos y tiene la misma función. ¿Sale? En lugar de escribir etcétera, coloco lo que es los 3 puntos. El siguiente signo que veremos es signos de interrogación. Cabe recalcar que los signos de interrogación se escriben en pares. Signo de apertura y signo de cierre, lo mismo que los signos de admiración. Deben ser escritos ambos. Usualmente cuando escribimos mensajes de texto y dadas estas situaciones, usualmente solamente colocan uno, el de al final, lo cual no es lo correcto. Deben de tratar de colocar ambos signos de interrogación o admiración. El de interrogación lo utilizamos para dar un carácter interrogativo, como lo dice su palabra, es decir, que estamos haciendo una pregunta, y el de admiración para hacer énfasis en que estamos diciendo con un tono diferente la frase que estamos pronunciando, ¿vale? Algo así como exclamando lo que estamos diciendo. Usualmente cuando utilizamos los signos de admiración es cuando denotamos sorpresa acerca de lo que estamos diciendo. ¿Sale? Por ejemplo, ¡qué barbaridad! O ¡qué bonito! O gracias por el detalle o alguna situación similar. Hay ciertas palabras que siempre van a ir colocadas dentro de los signos de admiración. Una de ellas son las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Son palabras que denotan alguna expresión en particular. Por ejemplo, cuando te pegas, ¿qué es lo que dices? ¡Ay! Bueno, algunos sueltan una grosería, pero no es eso a lo que vamos.
¿sí? Cuando nos pegamos usualmente decimos, ay, esa es una interjección. Y siempre va a ir entre paréntesis, ¿vale? O cuando decimos, ya entendí. Se escribe así e igual va entre signos de admiración. Y cuando damos alguna expresión de sorpresa o algo que nos impacta. Por ejemplo, qué horrible. Nótese que estamos utilizando los signos y estamos utilizando el acento en la palabra, ¿sale? Hay ciertas reglas que debemos de seguir también en el uso de este tipo de palabras. Usualmente, el error más común que se comete e inclusive se lo corrigen automáticamente algunos medios electrónicos y en libros inclusive está este error muy marcado, es en el de utilizar, por ejemplo, mayúsculas al momento de iniciar una oración o una palabra, después de que éste está en medio de la oración. En este caso, dime, ¿cómo te sientes? En este caso, esto está mal. La palabra, cuando inicia, independientemente de que tenga un signo de apertura, siempre va a ir en minúscula. Obviamente, si va después de un punto, ahí sí ya podemos colocar lo que es la mayúscula, pero en este caso que está en medio de la oración es como si fuese una palabra normal. Este signo no hace que tenga, que se cambie a mayúscula, ¿sale? Lo correcto sería con minúscula y listo. Si cerramos el signo y abrimos otro con alguna otra pregunta, ahí sí ya inicia con mayúscula, porque el que le da el sentido de que inicie con mayúscula o no es este de cierre. ¿Sale? Dime, ¿cómo te sientes? Minúscula porque está en medio de la oración. A pesar de que también está en medio de la oración, como acabo de terminar una pregunta, entonces la otra palabra inicia con mayúscula. ¿Sale? Es uno de los errores, te digo, que más se cometen al momento de escribir. Lo he visto muchísimo en la televisión, cuando luego hacen sus redacciones, los he visto este tipo de errores. Creen que como va en medio de la oración debe de ir con mayúscula, pero no es así. Reitero, si va después de un punto o algún otro signo que indique que sí va con mayúscula, eso ya es diferente. Aquí es punto, entonces aquí sí, después de un punto siempre se escribe mayúscula. Pero si en lugar de punto fuese coma, entonces la palabra inicia con minúscula, ¿sale? Entonces, pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí y ya la próxima clase estaremos checando los demás signos que nos hagan falta, ¿sale? Toma todas sus notas en orden y nos leemos por WhatsApp.